bueno, les comentaba que la primera ley de Newton, el enunciado es que todo cuerpo que permanecerá en estado de reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con una velocidad constante, a menos que una fuerza neta externa distinta a cero actúe sobre él. ¿Ustedes tienen alguna duda sobre esto? No. ¿No? No. ¿Se entiende? Estamos de acuerdo, perfecto. Nosotros sabemos que las fuerzas es una magnitud vectorial, ¿verdad? Que mide el cambio de movimiento de una partícula o sistema de partículas. ¿Se acuerdan que nosotros modelamos, me acuerdo que era la manzana, como una partícula, un puntito, ¿verdad? ¿Sí? Esa manzana no es una partícula, pero la modelamos de esa forma para tener facilidad al momento de hacer cálculos o de poder poner vectores y ver las interacciones que tiene con esa partícula. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo no sé si se ve bien que un newton, las fuerzas se miden en newton, y un newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Lo ven bien? Sí. Bien. Sí es. Recordemos que las fuerzas están relacionadas con la interacción de dos cuerpos, ¿se acuerdan? Sí. Que vimos las interacciones, quién interactuaba con la manzana, en fin, y de allí le llamamos a las distintas fuerzas y las representamos en la manzana. La fuerza peso es la interacción entre la Tierra y el objeto, ¿verdad? Sí. Y la fuerza normal es la interacción de la superficie. O sea, que no son pares de acción y reacción, que eso se acuerdan que más o menos quedamos con la duda si eran o no eran, ¿sí? Sí. Y básicamente, ¿por qué no son pares de acción y reacción? Ay, que no son. Para. Les dejo la pregunta planteada y seguimos un poquito, ¿sí? Si la superficie es horizontal, como la habíamos puesto para hacerlo cómodo en ese primer ejemplo, los vectores fuerza, peso y fuerza normal tienen la misma dirección, o sea, están en vertical, y el mismo módulo, ¿sí? Es la misma cantidad, pero en sentido contrario, ¿sí? Cuando uno apuntaba hacia arriba, el otro hacia abajo, y la suma de esos dos vectores nos da 0. Y a eso le llamamos, ¿cómo le llamamos? Equilibrio. Equilibrio. O sea que la suma de fuerzas, o fuerza neta, le vamos a ver generalmente con esta letra griega, que es la letra sigma, ¿sí? Es la que determina si un objeto está en equilibrio o no. ¿Por qué? Sí. Por su valor, algo así. El valor de la fuerza neta, o sea, de la suma de las fuerzas que actúan dentro de ese objeto, ¿sí? Si es 0, tenemos una situación de equilibrio. Y si no es 0, Un movimiento, ¿no? ahí tenemos un movimiento. Bien. Pensemos en, a ver, otras interacciones que pudieran tener con la caja. ¿Qué otras interacciones podríamos tener? Ya sabemos, en este caso usé una caja para hacer un poquito, no tan abstracto como una manzanita, sino como una caja. La puedes empujar. La podemos empujar, ¿verdad? Entonces le podríamos hacer una fuerza, vamos a ponerlo para que quede cómodo, horizontal, paralela a la superficie donde está apoyada, hacia un lado, ¿verdad? Sí.
Y se acuerdan que nosotros estuvimos jugando un poquito con aquel carrito que estaba cinchado por cuerdas hacia los dos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda, por los muñequitos del equipo rojo y los muñequitos del equipo azul. Sí. Y veíamos que quedaban en equilibrio cuando las fuerzas eran contrarias e iguales. ¿Sí? Sí. Sí. Sin embargo, si nosotros le sacábamos un muñequito y quedaba solamente de un lado solo, se producía un movimiento hacia el lado donde se hinchaba. Exacto. ¿Sí? Sí. Ahora, la pequeña pregunta sería, ¿ese movimiento qué características tendría? Sería uniforme. ¿Sería uniforme? Digamos que ponemos solamente un muñequito y le hacemos fuerza hacia la derecha, a la caja. O sea, ¿cómo? ¿No va a ir solo hacia esa dirección? Sería solamente hacia esa dirección, en este momento. ¿El movimiento sería uniforme? ¿Rectilíneo uniforme? No porque parte de cero. Porque parte de cero y luego adquieren una Aceleración. aceleración. Resultado de que la única fuerza que queda en el eje X, digamos, en el horizontal, es la que hace que la que está empujando la caja, ¿verdad? Así que su velocidad tendría una variación. Exacto. Exacto. Muy bien. Pensemos en el equilibrio de vuelta, donde la suma de fuerzas es cero. Formalmente nosotros siempre vamos a trabajar con un diagrama de cuerpo libre a lo largo de todo el año para representar las fuerzas. Supongamos que la caja está en el centro de los ejes X e Y. Tenemos a la fuerza normal, que es igual a menos la fuerza peso, ¿sí? Y lo mismo pasaría con cuando hacen la competencia esa de cinchar, con la fuerza hacia un lado, ¿sí? Y la fuerza que le hacen hacia el otro. Si son iguales, se va a mantener en Equilibrio. equilibrio. Pero más precisamente, se va a mantener en reposo. ¿Verdad? Les propongo que lo vimos muy para arribita, jugar de nuevo con la animación de este pequeño laboratorio. Es una página muy interesante, PET con H. Y bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos jugado nuevamente con los muchachos que hacen fuerza aquí? Y bueno, y vemos que la suma de fuerzas en el eje X es 0. Si le quitamos 1, la suma de fuerzas ya no va a ser 0, así que no va a permanecer ni en equilibrio y tampoco en reposo, sino que van a ganar los rojos porque se hinchó para aquel lado. ¿Sí? Sí. Veamos otro ejemplo. Supongamos que la superficie no tiene rozamiento. Hoy no lo vamos a hablar de rozamiento, ¿sí? Entonces es tipo hielo, donde el rozamiento es prácticamente nulo. Entonces, si yo, vamos a poner una fuerza ahí al muñeco, le aplico una fuerza. ¿Está en equilibrio? Yo lo que pasa es que la animación le puse pausa, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿está en equilibrio? No. No. ¿Cuál sería el valor de la suma de fuerzas? La superficie es totalmente horizontal. En ese caso, claro, más allá de los números, en este caso nosotros podemos variar los números para poder ver las diferentes fuerzas que le podemos aplicar. Y diferentes objetos, como ven, podemos, con personas, con tanques de basura, bueno, en fin. Allí, en el eje Y, ya aclaramos que estamos como en una superficie horizontal, el peso
es contraria a la normal, ¿verdad? Sí. Perfecto. Así que ahora, digamos que juegan las fuerzas en el eje X, en el plano horizontal, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, digamos, le pongo play a esta situación? ¿Alguna predicción? ¿Se va a mover la caja? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O va a quedar quieta? Si se le está aplicando una fuerza, no. Se va a mover. Veamos. Me mueve. Si se mueve, sí. Bien, se mueve. Y se mueve con una particularidad, ¿no? Vamos de vuelta. ¿Pero qué está sobre el hielo? Está sobre Sí, el para que no hielo, haya- para que no haya rozamiento. Yo le doy play, ¿verdad? Sí. Y ahí, digamos que la velocidad a la que se movió fue muy poquito, ¿verdad? Ujú. Y sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez que pasa, Va aumentando su velocidad. va aumentando su velocidad. Llamemos rapidez al módulo de la velocidad, porque la velocidad también es una magnitud vectorial. ¿Sí? Sí. Veamos, aquí no sé si ven el velocímetro, Sí. es como si fuera el del auto, el de la moto. Más allá de los valores, yo quiero que vean cómo aumenta. ¿Ven cómo aumenta los numeritos? Sí. Bastante rápido. Aumenta bastante rápido, ¿verdad? Ahora, yo al muñequito vamos a arrancar de vuelta. Le voy a decir que estamos en hielo. Vamos a ver el velocímetro. Y vamos a hacerle toda la fuerza que podamos. Ah, perdón, que no lo suelte. Le hacemos toda la fuerza que se pueda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. La suma de fuerzas es hacia la derecha, porque es la única actuante en el eje X. Le damos play. Y la suelta. En ese momento, actúa una fuerza, está en equilibrio, Sí, Sí. está en equilibrio y se mueve. sí. Digamos que la suma de fuerzas, no sé si lo ven porque está muy chiquito, traté de hacerlo un poquito más A ver, grande. se ve para igual. que- La suma de fuerzas es cero, ¿verdad? Porque ya el muñequito soltó la caja, ya no le está haciendo la fuerza. Sí. No interactúa con el objeto. Y que miren el rapidímetro, digamos. Ahí el está, indicador del módulo. el rapidímetro. El indicador del módulo de la velocidad, cómo se quedó ahí. Claro, estén atentos de que la velocidad se mantuvo constante, se queda quieta en ese momento. Ah, claro, verdad Ah. que no había rozamiento. Claro, como no hay Exacto. rozamiento, Nada que lo frene, no hay claro. nada que le esté frenando, que le esté haciendo nada. No hay ninguna fuerza en el eje horizontal. Entonces, Bien. la velocidad se va a mantener siempre constante. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esta simulación que hicimos? No. No. No, no. Bueno, vamos a pasar a otra página. Hablamos de la primera y la tercera. ¿Cómo era la tercera ley de Newton? La Acción. Acción y reacción. ¿Y se acuerdan que decía? No lo escribí a propósito. Era que si le aplicábamos una fuerza a un objeto, ese objeto nos devolverá la misma fuerza con igual módulo, pero con sentido contrario. En sentido contrario. A ver si interpreto bien lo que dijo. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo, Eduardo. Así que sí, aquí el hombrecito me quedó bastante chiquito, pero para que se vea bien, la caja quedó gigante al lado del hombre. Le hace una fuerza hacia allá, ¿verdad? Sí. Entonces, me dicen que hay una fuerza igual y contraria. ¿Dónde la pongo?
Pegado a la roja. Pegado a la roja aquí, Sí. Sí. ¿están seguros? Pero ahí no, no tendría que estar en equilibrio, quietita. ¿O no vale lo mismo la fuerza? No. Ajá, vale lo mismo. Entonces no puede ser ahí. ¿Pero eso es una situación de equilibrio de la caja o es una acción y reacción, según lo que me dijo el compañero, enfocado en la tercera ley de Newton? Perdón, Henry, que vuelvan a pensar en el enunciado de la ley. Ahí está. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿No sería sobre las manos? Ay, sobre las manos. O sea, ya cambiamos de la caja al muchacho que está ahí empujando, ¿verdad? Sí. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. Que estas dos no actúan sobre el mismo cuerpo, sino que es la que le hace, la fuerza que le hace 1 al 2, llamemos 1 al hombrecito y 2 a la caja, y la caja le hace la misma fuerza, pero con sentido contrario al hombre. ¿Sí? Bien. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo acá, se ve que le dijo algo que no le gustó y tomó los guantes y le encajó un puñetazo, ¿verdad? Fuerza, puño, cara. Claro, digamos que aquí el amigo está recibiendo un puñetazo con una fuerza hacia allá. Sí. ¿Sí? Lo está recibiendo él, ¿verdad? Pero a su vez, el puño de ella recibe una fuerza de igual módulo y sentido contrario que de chocar con la cara. Uh-huh. ¿Verdad? Tanto es así que, bueno, justamente uno de los usos que tiene el guante de box es justamente tratar de no dañarse los puños, lo cual no es muy feliz el ejemplo, pero me gustó para que se vea bien que son dos cuerpos distintos, ¿sí? Entonces, la fuerza que le hace el puño a la cara es igual a la contraria que le hace la cara al puño. Digamos que nosotros si pusiéramos un eje de coordenadas, veríamos que un vector está en el positivo y el otro es en negativo. Por eso la igualdad de vectores la ponemos con ese signo de negativo. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo más para terminar. Ayer les escribí que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo le ejerce una fuerza al primero de igual módulo y dirección, pero en sentido contrario. Y a esas dos fuerzas, le llamamos par de acción y reacción. ¿Sí? Bien. Ahora, de la misma forma, ahí ven un corredor a punto de salir. En el momento que sale, suena la claqueta, ¿verdad? Sí. Y comienza la carrera, el corredor, ¿hacia dónde está haciendo la fuerza? Hacia la derecha. No haciendo, la está haciendo. Ah, sí. Está. el corredor está haciendo la fuerza hacia allá. ¿No es hacia la izquierda para ir hacia la derecha? De verdad. Es hacia la izquierda. A ver si nos ponemos de acuerdo. Digamos que el corredor está haciendo una fuerza hacia allá. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. No, ya con eso dijiste que no, pero... Yo lo que digo es que si la fuerza la está haciendo el corredor, jamás puede estar aplicada sobre el corredor. Sí, ¿no? es verdad. Lo que hablamos que un cuerpo, recuerden, chiquilines, nunca se puede hacer fuerza a sí mismo, ¿no? A sí mismo. Entonces, si el corredor, lo primero que analizamos es está haciendo una fuerza sobre algo, bueno, la fuerza tiene que estar aplicada sobre ese algo y no sobre el corredor, ¿no? Sobre el taquito. Sí. Exactamente, sobre el taquito.
Y el taquito, por la tercera ley de Newton, ¿verdad? Vaya. Le hace una fuerza igual y contraria al corredor. Sí. Y esto es lo que le permite al corredor impulsarse Bien. para correr. Quería cerrarle, bueno, con ese ejemplito. A veces es más fácil ver varios ejemplos para poder visualizar las diferentes situaciones. No sé, Mariana, si tú querías agregar algo más. Me pareció un resumen súper claro y concreto. Me gustó muchísimo. Chiquilines, siguiendo con esto que estamos trabajando, vamos a tener que fijar otro encuentro en el cual vamos a profundizar un poquito más. Me voy a poner cámara porque vamos a profundizar un poquito más en algunas fuerzas que son interesantes de profundizar, que es como, por ejemplo, el rozamiento. Algunos de ustedes me plantearon por chat, que les dije que le contestaba por CRI ahora, algunas situaciones en que directamente está involucrado el rozamiento. Entonces, si a ustedes les parece, yo no sé, vamos a coordinar ahora antes de que nos corte, ¿cómo estamos para hacer otra videollamada esta semana o hacemos la semana que viene?